Miau, miau, miau. Bienvenidos a The Posmo Rider. Soy el nuevo gato narrador. Malditos humanos y sus dramas intrascendentes. Hoy leeremos. Me enteré de que mi papá tuvo una aventura con mi exnovia mientras aún estábamos juntos. Y ahora que se casaron, mi mamá quiere que guarde silencio por el bien de los nietos que vienen en camino. No sé ni por dónde empezar esta historia tan surrealista que parece sacada de una mala película de comedia negra. Tengo 29 años, me llamo Leo, soy diseñador gráfico freelance y aparentemente vivo en el episodio piloto de una serie que nunca pedí protagonizar. Todo comenzó hace 6 meses cuando Clara, mi novia de 2 años, decidió terminar conmigo. No fue una ruptura dramática, sino de esas extrañamente frías donde la otra persona te dice, necesito espacio, y tú te quedas preguntándote qué carajo hiciste mal. Ella tenía 27, trabajaba en marketing digital y durante los últimos meses de nuestra relación se había vuelto distante, como si estuviera física pero mentalmente en otro lugar. La ironía del destino quiso que justo después de que Clara me dijera que necesitábamos un tiempo, yo perdiera mi apartamento. El dueño decidió vender y no me renovó el contrato. Así que, con la cola entre las patas y cargando mis pocas pertenencias, terminé mudándome temporalmente con mis padres. Mis viejos, Ramiro de 48 años y Teresa de 45, siempre fueron esa pareja progresista que todos admiraban. Él trabaja en una empresa de telecomunicaciones, ella es psicóloga, la típica familia de clase media que cree en la comunicación abierta y el diálogo. O eso pensaba yo. Las primeras semanas viviendo con ellos fueron extrañas pero tolerables. Mamá me preparaba desayunos como cuando tenía 15 años y papá me daba consejos no solicitados sobre cómo recuperar a Clara. Siempre decía lo mismo. Esa chica es especial, Leo. No la dejes ir tan fácil. A veces las mujeres solo necesitan que les demuestres que las valoras. Lo raro empezó cuando noté que Clara visitaba mucho la casa. Al principio pensé que era normal, ya sabes. Manteníamos una relación cordial y ella siempre se había llevado bien con mis padres. Pero las visitas se volvieron frecuentes. Demasiado frecuentes para alguien que supuestamente necesitaba espacio de mí. Yo estaba en mi cuarto, trabajando en diseños, cuando la escuchaba llegar. Su risa resonaba desde la sala, charlando animadamente con mis padres. Cuando yo bajaba, ella me saludaba con esa sonrisa incómoda que pones cuando ves a tu ex en el supermercado, y luego seguía conversando como si yo fuera invisible. El momento en que todo se fue al carajo fue un martes por la tarde. Papá había dejado su laptop abierta en la mesa del comedor y yo necesitaba imprimir unos contratos. Al abrir el navegador para buscar algo rápido, vi una notificación de calendario que me heló la sangre. Cena con Clara, 7:30 p.m. Restaurante italiano del centro. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar la información. Revisé la fecha, era de 3 días atrás. Luego revisé más notificaciones. Almuerzo con C, llamar a C después del trabajo, recoger flores para C. Y ahí fue cuando mi mundo se tambaleó completamente, porque algunas de esas citas eran de cuando Clara y yo aún estábamos juntos. Me quedé paralizado frente a la pantalla, sintiendo como si alguien me hubiera conectado a la corriente eléctrica. Mi papá, el hombre que me había criado diciéndome que la honestidad era lo más importante en una relación, había estado saliendo con mi novia a mis espaldas. Revisé más. Encontré mensajes de WhatsApp web que se habían quedado abiertos, conversaciones que me hicieron vomitar. Yo no sospecha nada. Eres increíble, Ramiro. No puedo esperar a verte esta noche. La traición dolía, pero lo que más me jodió fue darme cuenta de que todas las piezas encajaban perfectamente. Los consejos de papá sobre no dejarla ir, la frialdad progresiva de Clara, sus visitas constantes. Había sido un idiota viviendo en mi propia casa sin darme cuenta de que me estaban engañando en mis narices. Esa noche, cuando Clara llegó a saludar, no pude mirarla a los ojos. Ella actuaba como siempre, pero yo veía todo diferente. La forma en que miraba a papá, cómo él le servía vino sin que ella pidiera, los chistes internos que compartían. Era como descubrir que la película que creías que era una comedia romántica, en realidad era un thriller psicológico. No dije nada durante días. Me quedé ahí, documentando mentalmente cada interacción, cada sonrisa cómplice, cada momento en que pensaban que yo era demasiado tonto para darme cuenta. Y tal vez lo era, pero ya no. Decidí confrontar primero a papá. Lo esperé una mañana que mamá había salido temprano a una consulta. Necesitamos hablar, le dije, plantándome frente a él en la cocina.
Ramiro me miró por encima de su taza de café con esa expresión que pones cuando sabes que te cacharon pero aún no estás seguro de qué tanto sabe la otra persona. ¿De qué quieres hablar, hijo? De Clara. Vi cómo se le tensaron los hombros. ¿Qué pasa con Clara? ¿Que te la estás cogiendo? Silencio total. Papá dejó la taza en la mesa con cuidado, como si fuera una bomba a punto de explotar. Leo, no me vengas con explicaciones, papá. Vi los mensajes, vi las citas en tu calendario. ¿Desde cuándo? Se quedó callado un momento, y luego, en lugar de disculparse o mostrar algún tipo de remordimiento, hizo algo que jamás esperé. Sonrió. ¿No la valoraste?, me dijo, encogiéndose de hombros. Ella necesitaba a alguien que la entendiera. Es lo que es. ¿Es lo que es? Era mi novia, papá. Era pasado. Y obviamente no eras lo que ella necesitaba. La sangre me hervía, pero había algo en su actitud que me desconcertó más que la traición misma. No había culpa, no había arrepentimiento, solo esa satisfacción jodida de alguien que cree que ganó. ¿Y mamá lo sabe? Tu madre prefiere no meterse en lo que no le incumbe. Esa respuesta me dijo todo lo que necesitaba saber. Un mes después, en una cena familiar que parecía sacada de una obra de teatro del absurdo, Clara y Ramiro hicieron el anuncio oficial. Habían decidido casarse, como si fuera lo más natural del mundo. Sabemos que puede parecer raro, dijo Clara, evitando mirarme directamente. Pero a veces el amor llega cuando menos lo esperas. Mamá aplaudió. Literalmente aplaudió. ¡Qué hermoso! Ya era hora de que esta familia tuviera buenas noticias. Yo me quedé ahí sentado, sintiendo como si estuviera en una dimensión paralela donde las reglas básicas de la decencia humana no aplicaban. Pero la cosa no terminó ahí. Clara tenía otro anuncio que hacer. Y también estoy embarazada. El mundo se detuvo. Miré a Clara, luego a papá, luego a mamá, que seguía sonriendo como si acabaran de anunciar que habían ganado la lotería. ¿De cuánto?, pregunté, aunque creo que ya sabía la respuesta. 3 meses, respondió Clara, todavía sin mirarme. Hice los cálculos mentalmente. 3 meses atrás, Clara y yo aún estábamos juntos. Me levanté de la mesa sin decir palabra y me fui a mi cuarto. Ahí me quedé, acostado en la cama que había sido mía cuando tenía 16 años, preguntándome cómo carajo había llegado a este punto de mi vida. Mamá vino a hablar conmigo más tarde. Leo, sé que esto es difícil para ti, me dijo, sentándose en el borde de la cama. Pero tienes que entender que la vida a veces nos pone en situaciones complicadas. ¿Complicadas? Mamá, papá se acostó con mi novia, exnovia, y ya pasó. Lo importante ahora es la familia. Van a tener un bebé, Leo. Tu hermanito o hermanita viene en camino. La forma en que lo dijo me dio escalofríos. ¿Mi hermanito? Bueno, técnicamente sí. Y no queremos que crezca en un ambiente lleno de rencores y drama, ¿verdad? Los niños no tienen la culpa de las decisiones de los adultos. Ah, ahí estaba, el chantaje emocional, la narrativa del bien de la familia, que justificaría mi silencio. Necesitas mantener la compostura, hijo, por el bien de todos. Y así fue como me convertí en el protagonista involuntario de la situación familiar más jodida que podría haber imaginado. Pero aquí viene lo bueno, porque si hay algo que he aprendido siendo diseñador gráfico es que incluso las peores experiencias pueden convertirse en contenido. Empecé a escribir todo en Reddit, bajo un seudónimo obviamente. Al principio era solo una forma de desahogarme, de poner en palabras la absurdidad de mi situación. Pero las respuestas que recibí me sorprendieron. Gente de todo el mundo compartiendo historias igual de locas, ofreciendo consejos, mandando apoyo. Mi historia se hizo viral. No en el sentido de millones de views, pero sí lo suficiente como para que empezara a recibir mensajes privados de productores y guionistas. Resulta que la vida real a veces es más extraña que la ficción, y hay gente dispuesta a pagar por esa extrañeza. Uno de esos mensajes cambió todo. Una productora independiente especializada en contenido para Adult Swim me contactó. Querían adaptar mi historia a una serie animada. Y no estaban bromeando. Hablaban de presupuesto real, de equipo de producción, de todo. Acepté. Porque si mi vida iba a ser una broma cósmica, al menos iba a ganar dinero con ella. Mientras desarrollaba el proyecto, las cosas en casa seguían siendo surrealistas. Clara ya mostraba la panza, papá actuaba como el futuro padre más orgulloso del mundo y mamá organizaba baby showers. Yo era el elefante incómodo en la habitación, el recordatorio viviente de que esta hermosa historia de amor empezó con una traición. Durante esos meses, empecé a documentar todo, cada conversación incómoda, cada momento absurdo, cada vez que mamá me pedía que fuera más comprensivo con la situación. Todo se convertía en material para la serie. Y de ser un tipo idealista y confundido que creía en el amor verdadero y la honestidad familiar, me convertí en alguien que abrazaba el caos con ironía. Entendí que mi vida era absurda, pero narrativamente poderosa.
La noche que cambió todo fue cuando organizaron una cena para celebrar el embarazo. Habían invitado a familiares y amigos cercanos, todos actuando como si fuera la celebración más normal del mundo. Yo había preparado algo especial para la ocasión. «Quiero mostrarles algo», anuncié después del postre. Conecté mi laptop al televisor de la sala y reproduje un corto animado de 5 minutos que había creado especialmente para esa noche. Era la historia de un chico cuyo padre se enamora de su exnovia, contada con el estilo irreverente de Adult Swim, pero sin nombres reales. Todos se rieron. Pensaron que era una historia divertida e inventada, una muestra de mi talento creativo. Clara se reía nerviosa. Papá trataba de mantener la compostura y mamá comentaba lo creativo que era su hijo. Pero yo sabía que era una confesión disfrazada, y por sus reacciones supe que ellos también lo sabían. Después de esa noche, las cosas empezaron a cambiar. Clara se volvió más distante con todos, no solo conmigo. Papá empezó a mostrar signos de estrés que antes no tenía. Y mamá finalmente admitió algo que me dejó sin palabras. Sabía de la relación desde el principio. Me confesó una tarde, como quien dice que va a llover. ¿Qué? Los vi juntos en el centro comercial hace meses, antes de que tú y Clara terminaran. ¿Y no dijiste nada? Preferí ignorarlo. Pensé que se les pasaría, que era solo una aventura. No quería destruir a la familia por algo que podría ser temporal. Ahí entendí que no solo papá y Clara me habían traicionado. Mamá también había sido cómplice de todo, eligiendo preservar una ilusión de normalidad por encima de la verdad. Pero el giro final llegó cuando menos lo esperaba. Clara apareció en mi puerta una noche, llorando. Papá no estaba en casa. «Necesito hablar contigo», me dijo. La dejé pasar, más por curiosidad mórbida que por ganas de consolarla. «Leo, yo nunca estuve embarazada». «¿Qué?» «Bueno, sí estuve, pero aborté hace 2 meses. Ramiro no lo sabe». Me quedé sin palabras. ¿Por qué? Porque me di cuenta de lo que había hecho, de lo jodido que estaba todo esto. Pero para entonces ya estábamos comprometidos. Él había contado a todo el mundo. Tu mamá ya planeaba el baby shower. Entonces, ¿por qué sigues con la farsa? Porque no sé cómo salir de esto sin que todo explote. Ramiro está obsesionado con la idea de ser papá otra vez. Tu mamá ya compró cosas para el bebé. Y tú me odias. La miré ahí, llorando en mi sala. Y por primera vez en meses sentí algo parecido a la lástima. Pero no era suficiente para borrar todo lo que había pasado. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Por eso vine a hablar contigo. Eres la única persona que puede entender lo jodido que está todo esto. 2 días después, Clara desapareció. Dejó una nota para papá diciendo que había perdido el bebé y que necesitaba tiempo para procesar el duelo. Se fue a vivir con una prima a otra ciudad. Papá se vino abajo completamente. La depresión lo golpeó como un tren de carga. El hombre que había estado tan orgulloso de haber ganado, de repente se encontró sin Clara, sin bebé y con una familia que lo miraba diferente. Mamá intentó mantener la fachada un tiempo más, pero eventualmente ella también se quebró. Las mentiras habían carcomido tanto la estructura familiar que todo se desmoronó como un castillo de naipes. Papá tuvo que vender la casa para pagar deudas que había acumulado tratando de impresionar a Clara. Mamá se fue a vivir con una amiga mientras procesaba todo lo que había pasado. Y yo finalmente pude mudarme solo con el dinero que había ganado con mi serie animada. Sí, porque la serie se hizo realidad. Se llamó Padre Nuestro y fue un éxito moderado en Adult Swim. No me hice millonario, pero sí gané lo suficiente para independizarme y seguir creando contenido. Al final dejé de ser el hijo traicionado para convertirme en el autor de mi propia narrativa. Y aunque el dolor siguió ahí durante mucho tiempo, también había algo liberador en haber transformado la peor experiencia de mi vida en algo productivo. La última vez que supe de Clara, trabajaba en una agencia de publicidad en otra ciudad y había empezado terapia. Papá se mudó a un departamento pequeño y, según mamá, está saliendo con alguien de su trabajo. Mamá se convirtió en una especie de gurú de autoayuda entre sus amigas, dando consejos sobre cómo superar traiciones familiares. Y yo sigo aquí, contando historias. Porque al final del día, incluso las experiencias más jodidas pueden convertirse en arte si sabes cómo contarlas. Actualización 1. Mi padre quiere ser parte del piloto animado, como productor ejecutivo. Han pasado 6 meses desde que publiqué mi historia original y pensé que ya había cerrado ese capítulo de mi vida. Padre Nuestro estaba en su 2ª temporada. Yo tenía mi propio departamento y había logrado cierta estabilidad emocional después del huracán familiar. Pero aparentemente, Ramiro tenía otros planes. Una mañana me llega un mensaje de WhatsApp de papá. «Hijo, ¿podemos hablar? Es sobre tu serie». Mi primera reacción fue ignorarlo,
Habíamos tenido contacto mínimo desde que se mudó, conversaciones básicas sobre trámites y cosas prácticas. Nada personal, nada emocional, pero la curiosidad me pudo. Nos vimos en una cafetería céntrica, territorio neutral. Papá llegó vestido como si fuera a una junta de negocios, con un portafolio bajo el brazo que me dio muy mala espina. Leo, quiero que sepas que estoy orgulloso de lo que has logrado. Empezó, y yo ya sabía que venía el pero creo que hay una oportunidad aquí que estamos desperdiciando. ¿Qué oportunidad? Sacó unos papeles del portafolio. Eran impresiones de artículos sobre la serie, números de audiencia, reseñas. Mira, tu serie es exitosa, pero podría ser mucho más. Tiene potencial para ser un fenómeno cultural real. Y creo que necesita una perspectiva más completa, más madura. Ahí fue cuando entendí hacia dónde iba la cosa. Quiero ser parte del proyecto, Leo. Como productor ejecutivo, me quedé callado, procesando la audacia de lo que acababa de escuchar. ¿Estás hablando en serio? Completamente. Mira, si van a hacer una comedia con mi vida, al menos déjame tener algo que decir sobre cómo se cuenta la historia. Es mi vida también, papá. Es mi historia. Pero yo soy el otro protagonista, y creo que mi versión de los eventos podría añadir una profundidad que la serie necesita. La conversación siguió por 1 hora. Papá tenía una propuesta completa. Él invertiría dinero en la producción, ayudaría con el desarrollo de guiones, incluso había contactado a algunos distribuidores internacionales. Piénsalo, me dijo al final. Esto podría ser algo grande para ambos, una forma de sanar las heridas mientras creamos algo importante. Me fui de esa cafetería con una mezcla de fascinación y horror. Por un lado, la propuesta tenía sentido desde el punto de vista comercial. Por otro, la idea de trabajar creativamente con el hombre que me había traicionado me daba náuseas. Pero también, y esto me avergüenza admitirlo, me picaba la curiosidad. ¿Qué versión de la historia contaría Ramiro? ¿Cómo justificaría sus acciones? ¿Realmente no sentía culpa alguna? Decidí darle una oportunidad, pero con mis condiciones. Podría participar en una sesión de desarrollo, pero yo mantendría el control creativo total. La sesión fue reveladora. Llegó con una presentación en PowerPoint. En serio, mi papá había preparado una presentación profesional sobre cómo mejorar la serie basada en su vida. El problema con la primera temporada empezó. Es que el personaje del padre se ve muy unidimensional. Solo aparece como el villano. Porque hiciste cosas de villano, papá. Hice cosas de ser humano complicado. Hay matices que no estás explorando. Durante 2 horas, Ramiro me explicó su versión de los eventos. Según él, Clara había sido la manipuladora. Ella había iniciado el acercamiento, había jugado con él emocionalmente, había usado su vulnerabilidad de hombre de mediana edad para conseguir lo que quería. Ella sabía exactamente qué botones presionar, me dijo. Era muy inteligente, muy calculadora. ¿Y eso justifica que te acostaras con la novia de tu hijo? No lo justifica, pero lo explica. Lo más perturbador de toda esa conversación fue darme cuenta de que papá realmente creía su propia versión. En su mente, él había sido víctima tanto como yo. Clara era la verdadera villana, y nosotros éramos 2 hombres que habían caído en sus redes. Decidí darle una oportunidad práctica. Lo invité a una sesión de grabación donde íbamos a trabajar en algunos diálogos para la segunda temporada. El equipo de producción no sabía quién era él cuando llegó. Les había dicho que era un consultor de guión con experiencia en el tema de la serie. Todo empezó bien. Papá sugirió algunos cambios de diálogo que efectivamente sonaban más naturales, pero después empezó a improvisar. En una escena donde el personaje basado en él hablaba con el personaje basado en Clara, Ramiro empezó a añadir líneas no autorizadas. Sabes que esto está mal, ¿verdad? Pero tú lo empezaste, tú viniste a mí. Y luego, Leo nunca te entendió como yo. Él veía lo que quería ver, pero yo veo quién eres realmente. El equipo de grabación se quedó callado. Yo me quedé helado. Esas líneas no están en el guión, le dije. Lo sé, pero suenan más reales, ¿no crees? En ese momento entendí que esto no era sobre sanar heridas o crear arte juntos. Papá quería reescribir la historia, literalmente. Quería usar la serie para limpiar su imagen y construir una narrativa donde él no fuera el villano. Después de esa sesión, uno de los productores me llevó aparte. ¿Quién es ese tipo realmente? Porque habla como si hubiera vivido todo esto. Tuve que confesarle la verdad. La expresión en su cara fue inolvidable. ¿Trajiste al tipo real en el que basaste al personaje villano para que actúe como consultor en cómo hacer al villano menos villano? Puesto así, sonaba bastante estúpido. Mira, me dijo, desde el punto de vista de producción, esto podría ser oro,
Tener al sujeto real involucrado podría ser una gran historia de marketing, pero tienes que decidir si quieres que sea tu socio creativo o tu material de trabajo. Esa conversación me hizo reflexionar durante semanas. Al final, decidí confrontar a papá directamente. Le dije que había decidido no incluirlo como productor ejecutivo, pero que sí quería documentar todo nuestro proceso para usarlo en la serie. Quería mostrar cómo alguien que había causado tanto daño podía llegar a creerse víctima de sus propias acciones. ¿Me estás usando como material, Leo? Sí, igual que tú me usaste a mí. La conversación se puso tensa. Papá se sintió traicionado, lo cual me pareció irónico considerando las circunstancias. Pensé que esto podría ser una oportunidad para nosotros, me dijo. Y lo es. Para mí. Al final, Ramiro se fue enojado, pero había conseguido exactamente lo que necesitaba, más material auténtico para la serie. La segunda temporada incluyó varios episodios sobre el proceso de hacer la primera temporada, incluyendo las interacciones con el personaje real que inspiró al padre. Fue metaficción en su máxima expresión y funcionó increíblemente bien. Una de las escenas más fuertes mostraba al personaje del padre tratando de reescribir su propia historia, negándose a aceptar responsabilidad por sus acciones mientras simultáneamente reclamaba crédito por el éxito de la serie. La audiencia lo captó inmediatamente. Los comentarios online hablaban de qué tan real se sentía, de cómo reflejaba la forma en que algunos padres tóxicos intentan controlar la narrativa familiar incluso después de causar daño. Papá vio los episodios, me mandó un mensaje después. No era necesario ser tan cruel. Le respondí. No era cruel. Era honesto. No hemos hablado desde entonces. Y está bien. Aprendí que algunas relaciones no pueden ser reparadas y que a veces lo mejor que puedes hacer es transformar el dolor en arte. La serie sigue siendo exitosa, ahora en su tercera temporada, y yo sigo aprendiendo que la vida real siempre va a ser más extraña que cualquier cosa que puedas inventar. Actualización 2. Mi madre se volvió influencer de autoayuda y usa mi historia como ejemplo de resiliencia. Si pensaron que mi familia ya no podía sorprenderme más, se equivocaron. Teresa, mi querida madre, decidió que era momento de convertir todo nuestro drama familiar en contenido inspiracional para las masas. Todo empezó cuando una amiga suya le sugirió que abriera un canal de YouTube. «Tienes tanta sabiduría sobre cómo manejar situaciones difíciles», le dijo. Y aparentemente, mamá interpretó situaciones difíciles como ser cómplice del engaño de tu esposo y luego vender la historia como crecimiento personal. Me enteré de su nueva carrera como gurú de autoayuda de la peor manera posible. Un compañero de trabajo me mandó un link de TikTok. «¿Esta no es tu mamá?», me escribió. El video mostraba a Teresa, sentada en lo que obviamente era la sala de casa de su amiga Lupita, con una pared blanca atrás decorada con plantas y letras doradas que decían «Amor propio». Llevaba un suéter beige y hablaba directamente a la cámara, con esa voz pausada que usan todos los coaches de vida. «Hola, hermosas almas. Soy Teresa. Y hoy quiero compartir con ustedes algo muy personal sobre el perdón y la sanación familiar». Mi estómago se contrajo. Hace un año, mi familia pasó por una situación muy compleja. Mi hijo terminó su relación con su novia y más tarde ella comenzó una relación con mi esposo. Sé que suena complicado, pero quiero hablarles de cómo elegimos el amor por encima del resentimiento. ¿Elegimos? El video tenía 150, 0 views y casi 8. 0 comentarios. La mayoría eran de mujeres diciéndole lo valiente que era por compartir su historia y lo madura que había sido su familia al manejar la situación. Pero algunos comentarios captaron exactamente lo que yo estaba pensando. Un momento. Su esposo se metió con la ex de su hijo y ella lo está pintando como una historia de amor. Esta señora está loca si piensa que eso es normal. ¿Nadie va a hablar de lo jodido que está esto? Llamé a mamá inmediatamente. ¿Qué carajo es esto, mamá? ¿De qué hablas, Leo? Del vídeo, del canal de YouTube, de que estés usando nuestra historia familiar para volverte influencer. No estoy usando nada, Leo. Estoy compartiendo mi experiencia de sanación para ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por algo similar. ¿Algo similar? ¿Crees que hay muchas mujeres ahí afuera cuyas parejas se acuestan con las exnovias de sus hijos? Está siendo muy dramático. Es una historia sobre perdón y familia. Es una historia sobre traición y complicidad, mamá. Pero Teresa ya estaba metida de lleno en su nueva identidad. Había creado perfiles en todas las redes sociales, @Teresa Corazón Sanador, en Instagram, TikTok, Facebook. Su bio decía, psicóloga, coach de vida, sobreviviente de crisis familiares, ayudo a mujeres a encontrar paz en el caos. Sus posts eran una mezcla de quotes inspiracionales con fotos de atardeceres, consejos sobre cómo soltar el control y, inevitablemente,
referencias a la situación compleja que había vivido su familia. Lo que más me molestaba no era que hablara de lo que había pasado, hasta cierto punto era su historia también, sino la forma en que la contaba. En su versión, ella era la víctima heroica que había mantenido unida a la familia, a pesar de las circunstancias. Yo era mi hijo, que inicialmente tuvo dificultades para procesar la situación, pero que finalmente había encontrado su propósito a través del arte. Clara era una joven confundida que necesitaba encontrar su camino, y Ramiro era simplemente mi ex esposo que tomó decisiones impulsivas durante una crisis de mediana edad. Todo sonaba tan sanitizado, como si hubiera pasado por un filtro de Instagram que eliminaba todos los elementos tóxicos y dejaba solo una historia tibia de crecimiento personal. Pero lo que realmente me hizo explotar fue cuando uno de sus videos se hizo viral. Se llamaba «Cómo sané tras perder a mi nuera» y ver a mi hijo destruirse con odio, y tenía más de 500.000 de visualizaciones. En el video, mamá contaba su versión completamente distorsionada de los eventos. Según ella, había perdido a Clara cuando la relación conmigo terminó, como si Clara hubiera sido su nuera querida que simplemente desapareció. Luego hablaba de cómo yo había caído en una espiral de odio y resentimiento que había sido tóxico para toda la familia. Fue muy difícil ver a mi hijo consumirse en emociones negativas, decía, con lágrimas en los ojos que parecían muy reales. Como madre, quieres proteger a tus hijos, pero a veces tienes que dejar que aprendan sus propias lecciones sobre el perdón. La implicación era clara. Yo había sido el problema. Mi falta de perdón había sido lo tóxico, no las acciones que supuestamente debía perdonar. Los comentarios del video me hicieron hervir la sangre. ¡Qué madre tan fuerte! Se nota que ama mucho a su hijo. Los hijos a veces no entienden que los padres también son humanos con necesidades emocionales. Teresa, eres un ejemplo de madurez emocional. Tu hijo tiene suerte de tenerte. Pero también había comentarios que me dieron esperanza. Algo aquí no cuadra. ¿Por qué la madre está defendiendo al esposo que la engañó? Esta señora está gaslighting a su propio hijo en público. ¿Nadie más encuentra raro que esté monetizando el trauma familiar? Porque sí, Teresa había comenzado a monetizar. Ofrecía sesiones de coaching 1 a 1, cursos online sobre sanación familiar y había lanzado un libro digital llamado Amor sin condiciones, cómo mantener unida a tu familia en tiempos de crisis. El libro costaba 15.99 y según la descripción, incluía técnicas probadas para manejar conflictos familiares, ejercicios de perdón y la historia real de cómo una madre logró sanar a su familia después de una traición. Lo compré, obviamente. Necesitaba ver qué tanto había distorsionado la realidad. Fue peor de lo que imaginé. En su versión, ella era prácticamente una santa que había sacrificado su propia felicidad para mantener a todos unidos. Ramiro era retratado como un hombre vulnerable que había cometido un error en un momento de debilidad. Clara era una joven perdida que necesitaba orientación maternal y yo era el hijo resentido que se negaba a sanar hasta que finalmente encontré mi propósito en el arte. No había mención de que ella sabía del engaño desde el principio, no había reconocimiento de su complicidad, no había admisión de que había elegido proteger la imagen familiar por encima de mi bienestar emocional. En lugar de eso, había capítulos enteros sobre cómo ayudar a tus hijos adultos a procesar emociones difíciles y el poder transformador del perdón radical. Lo que más me jodió fue el capítulo final, donde describía mi éxito con la serie animada como si fuera el resultado directo de su guía espiritual. Mi hijo canalizó su dolor en arte, escribía. Esto no hubiera sido posible si hubiera continuado alimentando el resentimiento. A veces, como madre, tienes que tomar decisiones difíciles para el bien mayor de tus hijos, incluso cuando ellos no pueden verlo en el momento. Era narcisismo puro disfrazado de sabiduría maternal. Pero la gota que derramó el vaso llegó cuando empezó a recibir invitaciones para hablar en podcasts y eventos de bienestar. Vi un video de ella en un evento llamado Mujeres Resilientes, Historias de Superación, donde contó nuestra historia frente a una audiencia de 200 personas. La presentaron como Teresa Hernández, psicóloga y coach familiar que ayudó a su familia a superar una crisis de infidelidad y encontrar el perdón. En su charla de 20 minutos logró pintarse como la heroína de toda la situación. Habló de mantener el equilibrio emocional de la familia y de crear espacios seguros para el diálogo y la sanación. Ni una sola vez mencionó que su equilibrio emocional había consistido en pedirme que me callara la boca para no arruinar la imagen familiar. Decidí que ya era suficiente, era hora de crear mi propia contranarrativa. Dediqué un episodio especial de Padre Nuestro completamente a este tema.
Se llamó Teresa, la pacificadora, y era una parodia completa de los coaches de vida que usan traumas familiares como contenido para redes sociales. El episodio mostraba a un personaje obviamente basado en mi madre, llamado Serena, que después de una crisis familiar decide convertirse en gurú de autoayuda. Serena distorsiona sistemáticamente la realidad para crear una narrativa donde ella es la víctima heroica, mientras monetiza el trauma de su familia. Una de las escenas más fuertes mostraba a Serena grabando un video para redes sociales mientras su hijo, el personaje basado en mí, está claramente sufriendo en el fondo, pero ella lo ignora completamente para mantener su imagen de madre sanadora. Otra escena la mostraba en una librería firmando copias de su libro mientras una mujer del público le pregunta: ¿pero cómo se sintió su hijo cuando usted decidió perdonar al padre? Y Serena responde: los hijos a veces no entienden que el perdón es un regalo que nos damos a nosotros mismos. El episodio se volvió viral inmediatamente. Los comentarios eran increíbles. Esta parodia es brutal pero necesaria. ¿Alguien más piensa que esto está basado en una persona real? Los padres narcisistas que usan el trauma familiar para ganar seguidores son lo peor. Adult Swim está en otro nivel con este episodio, pero lo que no esperé fue la reacción de mamá. 2 días después del episodio subió un video a su canal titulado «Cuando tus hijos te atacan públicamente. Cómo mantener el amor incondicional». En el video, obviamente sin mencionar la serie directamente, hablaba de cómo algunos hijos que han sido heridos pueden recurrir a la difamación pública como forma de procesar su dolor. Es importante recordar, decía, que cuando alguien que amas te ataca, especialmente en público, está revelando más sobre su propio estado emocional que sobre ti. Como madre, mi trabajo es mantener mi corazón abierto y seguir enviando amor, incluso cuando ese amor no es correspondido de la forma que esperaría. Los comentarios en ese video fueron interesantes. Muchos de sus seguidores la defendían, pero otros empezaron a hacer preguntas incómodas. Teresa, ¿hay algo más de la historia que no nos has contado? ¿Tu hijo tiene razón para estar enojado? ¿Por qué no hablas directamente con tu hijo en lugar de hacer videos sobre él? Lo más increíble fue que ese video controvertido le trajo aún más seguidores. Aparentemente, el drama familiar es muy rentable en el mundo del wellness. Teresa llegó a tener 0 seguidores en Instagram y sus cursos online se vendían como pan caliente. Había encontrado su nicho. Madres que se sentían incomprendidas por sus hijos adultos y que querían una narrativa donde ellas fueran las víctimas. Pero yo también había ganado algo de esa situación. Padre Nuestro había encontrado una nueva audiencia de gente que se identificaba con hijos de padres narcisistas. El episodio Teresa, la pacificadora, se había convertido en un meme y había generado miles de conversaciones online sobre padres tóxicos que se disfrazan de víctimas. Mi serie había evolucionado de ser sobre una traición familiar a ser sobre los patrones tóxicos que las familias disfuncionales usan para mantener sus narrativas. Y resulta que hay mucha gente ahí afuera que necesitaba ver esas historias contadas honestamente. La última vez que revisé el canal de mamá, tenía 150, 0 seguidores, y acababa de lanzar un podcast llamado Corazones Sanadores. Su descripción dice: únete a Teresa mientras explora historias reales de perdón, familia y crecimiento espiritual. Y yo sigo aquí, contando la verdad a través de la animación. Porque al final del día, todos tenemos derecho a contar nuestra versión de la historia. La diferencia es que yo no pretendo que la mía sea inspiracional. Actualización 3. Clara volvió. Pero no como lo esperaba. Si hay algo que he aprendido de toda esta experiencia, es que justo cuando crees que tu vida no puede volverse más surrealista, el universo te dice "Hold my beer" y te manda otra sorpresa. Llevaba casi 2 años sin saber nada de Clara. Después de que desapareciera con la excusa del duelo por el bebé perdido, había sido como si se hubiera evaporado del planeta. Ni papá ni mamá mencionaban su nombre. Mis amigos en común habían perdido contacto con ella. Y yo, honestamente, había llegado a un punto donde ya no pensaba en ella como persona real, sino como el personaje de mi serie. Pero hace 3 semanas me llegó un mensaje de Instagram que me hizo cuestionar la realidad otra vez. Hola, Leo. Sé que esto debe ser muy raro después de tanto tiempo, pero necesito hablar contigo. Estoy en tratamiento psicológico y mi terapeuta me sugirió que me disculpara contigo como parte de mi proceso. ¿Podríamos vernos? Entiendo si dices que no. El mensaje venía de una cuenta nueva, @Clara, en reconstrucción. La foto de perfil mostraba a una Clara muy diferente a la que recordaba. Pelo corto, sin maquillaje, con una expresión serena pero cansada. Mi primera reacción fue ignorarlo. Ya había cerrado ese capítulo, había procesado todo, había convertido el dolor en arte exitoso. ¿Para qué reabrir esa herida? Pero la curiosidad ganó.
Y también admito la oportunidad narrativa. Padre Nuestro estaba en su tercera temporada y los productores habían estado presionándome para encontrar una forma de cerrar la historia del personaje de Clara de manera satisfactoria. Le respondí que sí, pero con condiciones. Nos veríamos en un lugar público, por tiempo limitado, y yo iba a grabar todo para uso potencial en la serie. Si quería disculparse conmigo, tendría que aceptar que esa conversación podría convertirse en contenido. Está bien, me respondió. De hecho, creo que eso podría ser bueno para mí también. Nos vimos en una cafetería en el centro, la misma donde meses antes me había encontrado con papá para su propuesta de negocio. La ironía no se me escapó. Clara llegó puntual, y efectivamente se veía muy diferente, no solo físicamente, sino en su energía. La Clara que yo recordaba tenía esa confianza nerviosa de alguien que siempre está calculando su próximo movimiento. Esta Clara parecía cansada, pero genuina. Gracias por aceptar verme, empezó. No te hagas ilusiones sobre por qué estoy aquí, le dije, poniendo mi teléfono en grabación entre nosotros. Esto es material de trabajo, sonrió tristemente. Lo sé, y está bien. Creo que merezco ser material de trabajo después de todo lo que hice. Durante la siguiente hora, Clara me contó una versión de los eventos que nunca había escuchado antes. Cuando te conocí, estaba en un lugar muy jodido mentalmente, me dijo. Acababa de salir de una relación muy tóxica con un tipo mayor que yo, y creo que tenía algunos patrones muy dañinos sobre lo que significaba el amor y la validación. Según su relato, el acercamiento a mi papá había empezado como una forma de venganza contra mí por alguna pelea que habíamos tenido y que yo ni siquiera recordaba. Tú me dijiste algo sobre que era muy inmadura para mi edad, y yo me enojé mucho. Quería lastimarte, quería demostrar que podía quitarte algo importante. ¿Y mi papá era lo importante que querías quitarme? Al principio sí, pero después se complicó todo. Ramiro me daba una atención que tú nunca me habías dado. Me hacía sentir especial, interesante, madura, y yo me enganché con esa sensación. Lo que más me impactó fue cuando me contó sobre el embarazo real. Sí, estuve embarazada, me dijo, por 3 semanas. Cuando me enteré, lo primero que pensé fue que era la forma perfecta de asegurar que Ramiro se casara conmigo y que tú sufrieras para siempre viendo cómo habían robado tu lugar en la familia. Pero después abortaste. Aborté porque una noche, acostada al lado de tu papá después de que él se durmiera, me di cuenta de lo que realmente estaba haciendo. No estaba enamorada de él. Estaba usando el embarazo para destruir a una familia por despecho. Y eso me aterró. ¿Por qué no dijiste la verdad entonces? Porque ya estábamos muy metidos en la mentira. Tu papá había contado a todo el mundo. Tu mamá ya planeaba todo. Tú estabas sufriendo. Sentí que ya no había forma de parar la bola de nieve sin que todo explotara de manera horrible. Y por eso desapareciste. Huí, como una cobarde. Clara me contó que después de irse había tocado fondo completamente. Había tenido episodios de ansiedad severa, había desarrollado problemas con el alcohol, había intentado suicidarse una vez. Fue ahí cuando finalmente busqué ayuda profesional. He estado en terapia intensiva por más de 1 año. Individual, grupal, familiar, todo. ¿Familiar? Con mis papás. Resulta que yo también vengo de una familia muy disfuncional y había estado replicando patrones que aprendí de niña sobre cómo manipular para conseguir amor y atención. La conversación siguió por casi 2 horas. Clara no trató de justificar sus acciones, pero sí me ayudó a entender la mentalidad detrás de ellas. Y por primera vez en años, pude verla como una persona real con problemas reales, no como el villano unidimensional de mi historia. ¿Qué quieres de mí?, le pregunté finalmente. Nada. Solo necesitaba disculparme contigo cara a cara y decirte que he visto tu serie. Y me parece justa. Duele ver cómo me retratas, pero es justo. Hice todas esas cosas. Merecía ser el villano de tu historia. ¿Has hablado con mi papá? No. Mi terapeuta dice que esa conversación será más adelante, cuando esté más fuerte. Ramiro, él tiene sus propios problemas que resolver. Antes de irse, Clara me dijo algo que no esperaba. Leo, sé que no tienes ninguna razón para creerme, pero quiero que sepas que el tiempo que estuvimos juntos, antes de que todo se jodiera, fueron algunos de los momentos más genuinos que he tenido en mi vida. Eras una buena persona y yo no sabía cómo manejar eso. Después de que se fue, me quedé en la cafetería procesando todo lo que había escuchado. Por primera vez en años, no sabía exactamente cómo me sentía sobre Clara. La grabación de esa conversación se convirtió en el episodio final de la 3ª temporada de Padre Nuestro, pero no lo animé como había hecho con todo lo demás. En su lugar, lo presenté como un documental crudo, con solo el audio de nuestra conversación sobre imágenes abstractas. El episodio se llamó Clara desenterrada, y fue completamente diferente a todo lo que habíamos hecho antes. No había humor, no había sarcasmo,
No había villanos claros, solo dos personas tratando de entender cómo habían llegado a lastimarse tanto mutuamente. La reacción del público fue increíble. Mucha gente comentó que era el episodio más maduro y humano de toda la serie. Otros dijeron que los había hecho reconsiderar sus propias relaciones pasadas y los roles que habían jugado en situaciones tóxicas. Pero lo que más me impactó fueron los mensajes privados que recibí de gente contándome sus propias historias de perdón, venganza y cómo habían logrado encontrar paz con personas que les habían lastimado. Una semana después del episodio, Clara me mandó otro mensaje. Gracias por no editarlo para hacerme ver peor de lo que ya me veía. Sé que podrías haberlo hecho. Le respondí. La historia ya es lo suficientemente complicada sin añadir más drama. No hemos vuelto a hablar desde entonces, pero de vez en cuando veo que le da like a algunos posts de la serie en Instagram. Es raro, pero también extrañamente reconfortante saber que está ahí, trabajando en sus propios problemas. Padre Nuestro terminó oficialmente después de esa temporada, no porque se hubiera acabado el material, sino porque sentí que la historia había llegado a su conclusión natural. Había empezado como un ejercicio de venganza y catarsis, y había terminado siendo una exploración sobre perdón, crecimiento y la complejidad de las relaciones humanas. La serie ganó algunos premios menores, me abrió puertas en la industria y, más importante, me ayudó a procesar una de las experiencias más jodidas de mi vida de una manera constructiva. Ahora estoy trabajando en un nuevo proyecto. Resulta que hay muchas historias absurdas en Reddit esperando ser adaptadas, y yo me he convertido en el tipo que convierte dramas familiares en contenido animado. La semana pasada, un usuario me contactó con una historia sobre cómo descubrió que su esposa había estado vendiendo sus posesiones más valiosas para financiar la carrera musical de su ex. Y así es como me di cuenta de que mi verdadera vocación no es solo contar mi historia, sino ayudar a otras personas a contar las suyas. Porque al final del día, todos tenemos historias jodidas que merecen ser contadas honestamente. Y quién sabe, tal vez en unos años Clara tenga su propia historia de redención que contar. Mientras tanto, yo sigo aquí, convirtiendo el caos de la vida real en arte, una historia disfuncional a la vez.